Tracy. Sí, dígame. Ok, Tracy, acompáñanos y léenos el pasaje de 1 Timoteo 5, 1 al 16. ¿Lo tienes ahí en pantalla o puedes leerlo de tu Biblia? Espérame, que tenía la versión tenía otra versión aquí. La apócrifa. No, no, esta no, esa no. Sí, dígame. Ya voy, espérame. 5, 1 hasta el 16, ¿lo leo todo? Sí, hasta el 16, correcto. Ok, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, eh, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Gracias, Tracy. El pasaje vamos a dividirlo en 3 secciones. La sección del 1 y 2, la sección del 3 al 8 y la sección del 9 al 16. Son temas diferentes que ahorita les voy a explicar en qué consiste cada una de estas secciones. Antes quería ver a manera de introducción con ustedes lo que nos dice aquí. Un segundito, yo tengo trabajo y PPT aquí. Bueno, espérame un segundito.
Ok, ya retomamos. Les explicaba, tuvimos un problema técnico aquí con el slide, pero ya estamos aquí. Bien, quería ver a manera de introducción brevemente, solamente para ubicarlos por la información del capítulo 5. En la Biblia nosotros encontramos varias metáforas acerca de la iglesia. Rapidito, solamente para ilustración de ustedes. La Biblia nos habla de la iglesia como una nación santa, como un reino, como un sacerdocio, como templo, como cuerpo, como esposa, como asamblea, como la vid, como el rebaño y como la familia. En el capítulo que estamos considerando, Pablo hace alusión de la iglesia como una familia, y ciertamente tenemos que atender a este enfoque que Pablo le da para poder comprender mejor la enseñanza que vamos a compartir el día de hoy. En segundo lugar, mencionarle que Pablo está tratando de abordar la situación desde la perspectiva que ya él, de la problemática que ya él ha mencionado que hay en la iglesia, para recordarles algunos problemas que la iglesia tiene y que él ha mencionado en el capítulo 1, 3 al 4. Él habla de que hay hombres que están enseñando diferentes doctrinas. En el capítulo 2, versículo 8, él está recordando a los hombres que recuerden su responsabilidad de orar. Tienen la responsabilidad de ser líderes en la oración. En el capítulo 2, versículo 11 al 12, él está advirtiendo acerca del tema cuando las mujeres intentan tomar la responsabilidad de la enseñanza. Capítulo 3, versículo 13, él habla de los líderes que descuidan su testimonio. Capítulo 4, 1 al 3, de aquellos líderes que tienen tendencias judaizantes. El capítulo 5, que el que vamos a ver, él habla de viudas que se han rebelado contra el Señor. En el capítulo 5, 16, él habla de creyentes que descuidan sus responsabilidades para con los mayores. Capítulo 5, 20, él habla de los líderes que persisten en pecar, los líderes o ancianos que persisten en pecar, cómo manejar ese asunto. Y finalmente en el capítulo 6, él habla de hombres que se aprovechan del rebaño. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, pensando en esto, nos hacemos dos preguntas que son importantes para reflexionar. ¿Cómo Timoteo, porque la carta es personal,
cómo Timoteo debía tratar los problemas sin producir desánimo en los creyentes. Todo este cúmulo de problemas que les acabo de mencionar, cómo debería tratarlos Timoteo sin llegar a desanimar a la iglesia y sin producir divisiones en la iglesia. La segunda pregunta, y vamos a intentar responder, es cómo la iglesia debería atender a las viudas que tenían dentro de su congregación. Entonces, dicho esto, vamos a ver la primera sección. En la primera sección nosotros encontramos que Pablo habla acerca del ministerio de la restauración. En la segunda sección, él va a hablar del ministerio hacia las viudas, es decir, el ministerio de la iglesia hacia las viudas. Y en la tercera sección, él va a hablar del ministerio de las viudas en la iglesia. Es totalmente diferente. Bien, ahí en la sección 1, fíjense que Pablo empieza diciendo, no reprendas al anciano, sino exhórtalo. Pablo está diciéndole a Timoteo claramente que tiene que tener cuidado cómo trata la situación con los hermanos respecto a aquellos que han cometido alguna falta. El verbo que Pablo utiliza aquí para reprender, cuando él dice no reprendas, es una palabra bien fuerte, solamente se usa una vez y creo que solamente se usa en este capítulo en la Biblia. Esa palabra significa reprender, es diferente a la que aparece en el versículo 20, porque aquí esta palabra reprender lleva la connotación de castigar con las palabras. Entonces, esa es la razón por la que Pablo está diciendo a Timoteo, no reprendas, sino exhorta. Y es que el uso de palabras ásperas en el intento de ayudar a corregir a los hermanos, de repente puede ser una situación que cree conflictos personales. Fíjense, en Colosenses capítulo 3, versículos 19 y 21, Pablo, hablando a los esposos y a los padres, él les dice que tengan cuidado en la manera que hablan a sus esposas y a sus hijos. Y en primer lugar porque les advierte que se cuiden de no ser ásperos con sus esposas. Y con los hijos dice que no los exasperen, para que no se, primero para que no se desanimen y para que no sean estimulados a la ira. Y cuando Jesús encomendó a Pedro la responsabilidad de cuidar el rebaño, allá en Juan capítulo 15 al 17, una de las cosas que Jesús le pregunta a Pedro es la siguiente. Él le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? El Señor Jesús está demandando de Pedro un requerimiento que es fundamental en el trato con los semejantes en el cuerpo de Cristo. Y es que tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas, ciertamente, pero tenemos que amar a aquellos que ministramos, es decir, tenemos que amar el rebaño del Señor. Entonces, el adoptar la actitud correcta para ayudar a los hermanos en la iglesia es muy trascendente en la responsabilidad del liderazgo. La palabra exhortar, como ya la hemos visto anteriormente, exhortar significa llamar al lado para animar. Fíjense que las dos palabras tienen una connotación distinta en cuanto a la posición del líder. Cuando alguien está reprendiendo, adopta la posición de estar por encima de. Cuando alguien adopta la responsabilidad de exhortar, la posición que adopta es de ponerse al lado para animar, para apoyar. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo a Timoteo aquí en este pasaje, cuando dice, no reprendas,
no castigues con palabras ásperas, sino más bien ponte al lado para animar a las personas. Para animarlos a que, bueno, la Biblia nos muestra muchas cosas que podemos animar a los hermanos. Podemos animarlos a cumplir el servicio cristiano, podemos animarlos a obedecer la palabra, a seguir la disciplina del Señor, podemos animarlos a congregarse, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos deja ver a nosotros que el ministerio de restauración demanda un proceso. En Mateo capítulo 18, 15 al 17 nosotros tenemos claramente establecido este proceso, y también en Gálatas capítulo 6, versículo 1. La manera de cómo abordamos a las personas cuando estamos advirtiendo de que algo no está bien y que es necesario corregirlo. Lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer es buscar a la persona y hablar con ella a solas. Ese es el procedimiento correcto. Nunca de exhibir la persona ni hablar, ventilar públicamente la situación. En este caso, hay otro caso que más adelante lo vamos a ver que sí demanda que se haga en público. Pero cuando se trata con los hermanos en general, tenemos que tener este cuidado. Bien, paso a la siguiente lámina para decirles entonces que lo que Pablo está diciendo a Timoteo aquí, no reprendas sino exhorta. En primer lugar, le dice que al anciano, o sea, al hombre de edad. Aquí es diferente, la palabra que se usa para anciano es diferente a la que se usa en el versículo 20 porque es un oficial de la iglesia, o sea, un líder de la iglesia. Aquí el anciano simplemente es una persona de muchos años. Puede ser un padre, un anciano, una persona de la tercera edad. Entonces, Pablo le dice al anciano, debes tratarlo como a padre. Es decir, cuando tú quieres guiar o corregir a un anciano en la iglesia, entonces tienes que tener el cuidado de hacerlo como si fuera un padre. O sea, Pablo está recordándole que en la iglesia lo que nosotros tenemos es una familia extendida. Tenemos padres, tenemos madres, tenemos hermanos y tenemos hermanas. Entonces él dice, si tú vas a intentar guiar o corregir a un anciano porque hay una situación que debes llamar la atención, debes hacerlo considerando esto, que él es como tu familia espiritual. Entonces debes hacerlo con amor, con respeto y ciertamente con humildad. En Filipenses capítulo 2, versículos 3, dice que estimando a los demás como a superiores. Y una de las cosas que Timoteo debería considerar respecto a guiar o corregir a una persona mayor es estimarlo como superior, ¿verdad? Una persona mayor en edad. Y desde ese punto de vista, pues abordar la situación. Si se trata de un joven, Pablo advierte aquí que a los más jóvenes dice que debes tratarlos como hermanos. Eso requería de Timoteo que tenía que hacerlo igual, con amor, con respeto, pero con mucha empatía, ¿verdad? Es decir, identificándose con la persona, en este caso con el joven. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la postura cuando tratamos de corregir a alguien en general, pero específicamente más cuando estamos tratando de acercarnos a alguien igual, en este caso un joven igual que Timoteo. En el caso de las ancianas, Pablo le dice a Timoteo que tenga el cuidado de tratarlas como a madre. Bueno, los que tienen su mamá viva tal vez han tenido la oportunidad de tratar de corregir algo que no es bíblicamente correcto. Y me imagino que no ha sido fácil el hacerlo, porque pues uno tiene que cuidarse porque es su mamá
y la manera en que le va a hablar. Entonces, tiene que hacerlo con amor, con respeto y con cariño, con cariño. Yo estaba tratando de pensar en la Biblia una situación similar y encontré en Ruth, capítulo 4, versículo 14 al 15, el ejemplo de Boaz y Noemí. Recuerden que Noemí quedó viuda y ella necesitó de la ayuda de sus parientes más cercanos. Y el pariente más cercano en este caso era Boaz. Y Boaz, miren lo que se dice de la manera en que Noemí fue tratada. Ruth, capítulo 4, versículos 14 y 15, dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre es celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ahora, ¿cómo había sucedido esto? ¿Cómo había llegado a ser esto una realidad? Bueno, fue una realidad porque Boaz se compadeció tanto de Ruth como también de Noemí. No encontramos en el libro de Ruth que Boaz recriminara algo a Noemí. Por el contrario, siempre se mostró dispuesto y animado a poder ayudarla y a poder suplirla. Creo que esa es la actitud que Pablo nos está pidiendo acá en el pasaje de 1 Timoteo, cuando tratamos de corregir algo que no está correcto en una hermana que podría ser nuestra madre en la iglesia. Entonces, el llamado es hacerlo con mucho tacto, con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, sin perder la perspectiva y el propósito, que lo que estamos buscando es mantener las buenas relaciones en la iglesia. Y el cuarto ejemplo que presenta Pablo acá es el ejemplo de cómo tratar a las jovencitas. Fíjense que Pablo agrega aquí, dice, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Siendo como era Timoteo un hombre soltero, Pablo se cuida de advertirle la manera en que debe hacerlo, dice. Él debería hacerlo con amor, con respeto, pero en este caso dice con mucha pureza, con mucha pureza. En Filipenses capítulo 4, los versículos 2 y 3, nosotros encontramos que Pablo está enviando a Afrodito a arreglar un asunto que había, un descontento que posiblemente había entre dos mujeres de la iglesia. Él dice 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces aquí el caso es que Epafrodito tenía que servir de mediador entre dos hermanas que relativamente podrían considerarse mujeres jóvenes que tenían un problema y que él tenía que mediar en esta situación para arreglar este problema y que no se perdiera la relación entre las hermanas y que se pudiera seguir adelante. Cuando se trata de que el líder está aconsejando o está tratando de ayudar a personas jóvenes, hay que tener mucho cuidado sobre cómo se maneja la situación. Y en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, advirtiendo que él no está ajeno a ser tentado por la situación de que como él es joven, de repente alguna hermana joven se acerque con el propósito de manifestarle algún problema y entonces él termina enredado en una situación emocional. Entonces,
claramente lo que Pablo nos exhorta en estos primeros 2 versículos es a la importancia de velar que las cosas funcionen bien entre los hermanos, y sea cual sea el caso que tengamos que tratarlo, debemos siempre procurar mantener la buena relación y el propósito de ser un buen testimonio para la congregación. No importa si eres un hermano mayor, si eres un hermano joven, si eres una hermana mayor o una jovencita. Igual responsabilidad tenemos. Pero el llamado principal es para los líderes, puesto que tenemos la responsabilidad de hacer las cosas correctamente. Podemos decir aquí que muchas veces la gente se va de la iglesia porque los líderes no tenemos el cuidado de medir las palabras, como hablamos a la gente. Y entonces nos excusamos diciendo, es que yo soy así, y yo hablo sin pepitas en la... Y bueno, eso a veces es doloroso y cuesta, terminando que las personas sensibles se resienten, y algunos se van de la iglesia, porque, bueno, me habló mal, me trató mal, y no fue lo suficientemente amable, apacible para tratar el asunto. Entonces, Pablo está aquí llamando a tener cuidado en la forma que hablamos a los hermanos, ¿sí? Bueno, espero que los líderes que me están escuchando pongan atención a este punto. El segundo bloque que vamos a ver es el versículo 3 al 8, donde Pablo habla de honrar a las viudas, de honrar a las viudas. Lo que Pablo va a decir aquí era un asunto de suma importancia en la iglesia, y a través de toda la Biblia nosotros encontramos que hay un testimonio de la palabra de Dios en cuanto a velar y cuidar de las mujeres. Cuando decimos viuda, la Biblia quiere decir una mujer que ha quedado sin esposo y que está desamparada. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos claramente que se enseña que Dios es un Dios que vela por las viudas, tanto en el sentido de que Él las cuida, las protege, como dice el Salmo 68, dice, padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Así se considera que es nuestro Dios, un Dios que cuida al desvalido, en este caso a las viudas de quienes estamos hablando. En el Salmo 146:9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos. También encontramos en la ley que se establecieron direcciones, mandamientos para la protección y cuidado de las viudas. Entonces no era un asunto ajeno, sino un asunto que claramente el Señor lo tiene como una prioridad. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la manera en que Jesús se mostró a favor de las viudas, en Marcos capítulo 12, 42 y 44, también en Lucas 7, 11 al 17, en Lucas 20, 47, y propiamente con su madre, cuando ella quedó viuda. Fíjense que cuando él estaba en la cruz, cuando él dice, mujer, he ahí tu hijo, y él le dijo a Juan, he ahí tu madre, lo que Jesús está haciendo es encomendar a su discípulo más cercano la responsabilidad de cuidar a su madre, que obviamente ya era una viuda, pero él como hermano mayor tuvo la responsabilidad de velar por ella y de cuidarla. Entonces es un testimonio del mismo Señor Jesucristo en ese pasaje de cómo él veló y cuidó por su madre, que era viuda, y hasta el momento final en la cruz, él entonces se le encomienda al discípulo amado. Y más adelante en Hechos encontramos en la iglesia primitiva
que una de las primeras situaciones que se presentan en la iglesia es el conflicto por la atención de las viudas. Como la iglesia estaba creciendo y los creyentes eran judíos y gentiles, dice, hubo conflicto entre el cuidado de las viudas de los judíos y las viudas de los gentiles. Por lo tanto, los apóstoles tuvieron que determinar hacer algo al respecto, y entonces ahí es cuando en primer lugar se escogen a 9 personas para apoyar con el ministerio de las mesas, y pues surge este interesante ministerio en la iglesia primitiva. Más adelante encontramos también en Hechos 9:36 el ejemplo de una viuda, que creo que más voy a tocarlo un poquito más adelante. Santiago 1:27, que habla de la importancia de las viudas. Entonces, en resumen, lo que trato de decir, toda la Biblia, el tema de las viudas es un tema importante, y específicamente el mandamiento que el Señor nos da aquí es de honrar. Y aquí el honrar tiene que ver con cuidar, dar respeto, pero en este contexto también es dar apoyo económico, o sea, apoyo material. La iglesia no está obligada a apoyar a todas las viudas que tienen, pero sí aquellas que, como dice el pasaje, que en verdad lo son, es decir, que han quedado, que han quedado desamparadas. Entonces, siguiendo con el pasaje, lo siguiente que debe hacer la iglesia en consideración a las viudas es poder evaluar sus condiciones. El pasaje nos habla de 4 tipos de viudas. Voy a referirme a esto, a 2 ahorita, y más adelante las otras 2 que se mencionan. Pablo habla en este pasaje de viudas con familia, o sea, personas, mujeres que han quedado sin sus esposos, pero que le sobreviven hijos y nietos. Estas deben ser sostenidas, dice, por sus familiares. Él dice acá en el pasaje, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, es responsabilidad, dice Pablo, si hay viudas en la iglesia que tienen familia, que se entienda correctamente que no es una responsabilidad primaria de la iglesia, sino de la familia, de los hijos y de los nietos. En segundo lugar, él va a hablar de las viudas que en verdad lo son, y eso lo reitera 2 veces en este capítulo. Las viudas que en verdad son viudas son aquellas que él dice que han quedado solas, desamparadas, que confían en Dios y que viven en una actitud de constante dependencia en oración del Señor. Tenemos un ejemplo allá en Lucas capítulo 18:1. Habla de una viuda que requería que se le hiciera justicia de su adversario. Y el Señor nos pone a esta viuda como ejemplo en cuanto a la oración. Porque dice que esta viuda era perseverante en su súplica, buscando que se le hiciera justicia. Una de las cosas loables de las hermanas mayores es su entrega a una devoción en cuanto a la oración. Y es hermoso de que las iglesias, creo muchas veces, son sustentadas por la oración de muchas mujeres piadosas que están incansablemente orando por la vida de la iglesia, por las necesidades de la iglesia. Y hay que dar gracias a Dios por las mujeres que tienen ese compromiso de estar orando y velando por las necesidades de la iglesia. En tercer lugar, Pablo habla en este capítulo, va a hablar más adelante, del 9 en adelante,
va a hablar de viudas mayores de 60 años, que dice que deben ser puestas en lista. Voy a explicar ahorita, cuando entre a esa sección, a qué se refiere. Son viudas que deberían ser tomadas en cuenta, dice, para el ministerio. Y hay otro grupo de mujeres que se habla en el pasaje que son viudas menores de 60. Es decir, que son consideradas como viudas jóvenes. A estas, Pablo les dice que deben volver a casarse. Deben volver a casarse. Si alguna hermana, por alguna razón, en viuda, antes de los 60, la recomendación bíblica, la recomendación del apóstol, aquí es que debe casarse. Entonces, Pablo trata este tema para dejar claro de que sí debe atenderse a las viudas, que somos responsables como congregación de atender a las viudas, y principalmente de aquellas que han quedado desamparadas sin el cuidado de nadie en esta vida. Para eso es la familia espiritual, para eso es la familia de la iglesia. Ahora vean versículo 5 en adelante. En versículos 6, él habla aquí, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Voy a explicar eso en la tercera sección. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno, él está hablando a la congregación en general, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, cuando Pablo puntualiza que la iglesia debe delegar la responsabilidad de atender las viudas a aquellos que tienen familia, es cuidando de que la iglesia no sea gravada económicamente y que se reserve el recurso para atender las viudas que en realidad lo son. Entonces, nosotros debemos entender de lo que Pablo está diciendo en este pasaje, que tal como la Biblia lo enseña en Éxodo capítulo 20 y también en Efesios capítulo 1 al 3, hay una responsabilidad que nosotros los hijos no podemos eludir respecto a nuestros padres, y es que debemos cuidarlos hasta el final de su vida. Resulta interesante pensar en esto, pero fíjense que un padre o una madre pueden criar 4, 5, 6 hijos, pero cuando llegamos al final de la vida, a veces a un hijo o a varios hijos les cuesta cuidar a un padre que ha sobrevivido muchos años. Parece que se invierte en la capacidad de poder manejar una situación en ese estado. Bueno, yo lo digo en el caso de nuestra madre, que ya la semana pasada acabó de cumplir 100 años. Todos nosotros, los hijos, estamos involucrados en la atención de ella y el cuidado, y estamos velando por ella de manera permanente. Ha sido un privilegio maravilloso que Dios nos ha dado, poder ver llegar nuestra madre a 100 años, pero también es una tarea importante en la que los hijos tenemos que involucrarnos para el cuidado completo de nuestras viudas, de nuestras madres en este caso, para atender sus necesidades. Y esto la Biblia lo demanda como una responsabilidad ineludible de los hijos. Dice que debemos obedecer a nuestros padres y honrarlos. Entonces, parte de esa honra que tenemos que dar a nuestros padres es no olvidar que tenemos que cuidarnos. Qué triste va a ser para nuestra sociedad actual, realmente, porque creo que hoy día hay muchos hijos mal agradecidos, hijos que no tienen en estima apropiada a sus padres, y ese es el resultado realmente del alejamiento de Dios. No hay esa sensibilidad.
y yo quiero hablar a los hijos que me están escuchando, que deberían prestar atención a esto, o sea, atención al cuidado de velar por sus padres cuando ya envejezcan. Tratarlos bien, tratarlos con respeto, tratarlos con cariño, porque eso es el mandamiento de Dios para todos nosotros. Bien, voy a la tercera sección, donde Pablo va a hablar del ministerio de las viudas. Hago un recuento. Primero hablamos del ministerio de la restauración, porque Pablo empieza hablando de la importancia de tratar los problemas adecuadamente y con sensibilidad. En segundo lugar, hablamos del ministerio de la iglesia hacia las viudas, es decir, cómo deben ser atendidas. En el caso que hayan viudas desamparadas, pues la iglesia debe tomar la responsabilidad económica de atenderlas. En el caso de que sean viudas que tienen familia, entonces animar a la familia a no dejar de atender a sus padres. Y esto es importante mencionarlo porque podría ser que en la iglesia o en la iglesia en general los hijos se vuelvan pechugones y entonces quieren que la iglesia sea la responsable. No, si hay hijos, si hay nietos, ellos tienen que tomar la responsabilidad y de alguna manera la iglesia debe buscar la manera de animarlos a que tomen esa responsabilidad porque es bíblico, ¿verdad? Bien, en esta tercera sección entonces vamos a hablar del tema del ministerio de las viudas. Es decir, el ministerio de las viudas es lo que las viudas hacen para servir en la iglesia local. Muchas veces nos confundimos porque el pasaje abre diciendo que sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años. Y cuando leemos esto pensamos, Pablo está pensando que se debe elaborar una lista de las viudas que califican para ayudarlas económicamente. No, lo que Pablo está tratando aquí es un asunto distinto. Está hablando de el ministerio que las viudas pueden hacer en la iglesia. Un poquito de confusión lo crea para nosotros el tema de la palabra que sea puesta en lista. Para nosotros ser puesta en lista es como, bueno, ahora se están repartiendo los bonos solidarios, entonces el que está en lista recibe y el que no está en lista no recibe. Bueno, esa no es la idea. La idea de lo que Pablo está diciendo es que debería inscribirse para el ministerio en la iglesia cierto tipo de viudas, no todas, sino cierto tipo de viudas. Y cuando les explique el contexto del pasaje, obviamente lo van a entender mejor. Entonces, él hace acá referencia de qué son las calificaciones que debe tener una mujer mayor que sea tomada en cuenta para el ministerio en la iglesia local. Él dice que debe ser una mujer mayor de 60 años, o sea, una viuda mayor de 60 años. Que haya sido esposa, dice, de un solo marido. Es decir, que no se le hayan conocido dos esposos a la vez. O sea, puede haber fallecido un esposo y se volvió a casar y el segundo pues se volvió a morir y ya pasa de los 60. Pero que siempre se mantuvo fiel cuando estuvo en el matrimonio. A eso se refiere. Esposa de un solo marido, como dice allá Timoteo, que marido de una sola mujer. Es la misma idea que conlleva la declaración que él hace aquí en Efesios. Dice que debe ser una mujer con un testimonio de buenas obras. Y él menciona aquí qué tipo de obras. Él dice que tiene que haber sido una viuda que haya criado hijos. Tiene que ser una viuda que ha practicado la hospitalidad. En la Biblia encontramos ejemplos valiosos de mujeres que han sido hospedadoras. Recuerdan la viuda que hospedó a Elías, también la viuda que hospedó a Eliseo.
Y en Hechos capítulo 16 también encontramos un ejemplo importante allí de mujeres que eran consideradas testimonios de buenas obras, siendo viudas. Que tenga el testimonio, dice, de haber lavado los pies de los santos. Esto habla de un servicio hecho con una actitud de humildad. El testimonio lo da el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículos 5 al 17. Dice, si yo siendo el maestro he lavado los pies, igual debéis hacer vosotros. Entonces, en la iglesia del primer siglo, este era un ministerio importante que la iglesia empezó a delegar en las hermanas viudas mayores de 60 años. Y dice también, si ha socorrido a los afligidos. Encontramos en Hechos 9, 36 al 39, ese es un pasaje que voy a leérselos. El ejemplo de Dorcas. Dorcas era una mujer que en la iglesia tenía este testimonio, en la iglesia del primer siglo. Dice así, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Este es el testimonio de una mujer que se preocupaba por socorrer a los afligidos, tal como dice que ella tenía un ministerio en la iglesia para atender a muchas mujeres. Además de eso, Pablo dice que debe haber practicado toda buena obra. Ahora vamos a ir a Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, y ustedes van a encontrar una conexión entre lo que Pablo está diciendo aquí en Timoteo y lo que dice acá en Tito. Porque él en Timoteo está hablando de ancianas. Estas ancianas son mujeres que han quedado viudas y que tienen más de 60 años. Dice, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí Pablo culmina la lista de requerimientos para las mujeres viudas que calificaban para servir y colaborar en el ministerio de la iglesia local. Fíjense, esto que él está diciendo aquí no es una calificación para si se le puede o no se le puede ayudar, porque en términos generales lo que él dijo arriba es que a las viudas, si ha quedado desamparada, hay que ayudarlas, hay que apoyarlas. Esta calificación que él hace aquí es más en relación a un ministerio que ya se había establecido en las iglesias del primer siglo y que Pablo está ordenando a través de la enseñanza de este capítulo cómo debe llevarse a cabo ese ministerio o cómo debe seguir adelante ese ministerio. Entonces, es un ministerio sumamente valioso, sumamente importante, pero que hay que tener el cuidado de hacerlo correctamente. Entonces, estos son los requisitos que Pablo pone aquí para hablar de aquellas mujeres que pueden colaborar en el ministerio en la iglesia local. La segunda parte de esta sección tiene que ver con las excepciones, es decir, las mujeres o las viudas que no calificaban
para ser puestas en esa lista de ministerio o de trabajo. Y préstenle atención a esto que él dice aquí, porque, bueno, podría haber hermanas que habían quedado viudas, que recién habían perdido su marido, su esposo, y ellas sentían que tenían mucho tiempo disponibles y querían colaborar en la iglesia. Entonces se acercaban al pastor y le decían: pastor, yo quiero ocupar mi tiempo ayudando y trabajando en la iglesia. Entonces el pastor le decía: bueno, sí, hermana, ¿cómo no? Y lo que Pablo hace aquí es establecer un requisito fundamental para saber cuál sí y cuál no debe ser tomado en cuenta. Y fíjense lo que Pablo dice acá. Dice: pero viudas más jóvenes, versículo 11, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deben. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Muy interesante lo que Pablo dice aquí en esta sección, aunque nos parece un poco fuerte, pero él lo que está poniendo es un requisito claro, o sea, para los líderes que tomen en cuenta esto. No debe ser puesta en la lista de ministración en la iglesia local viudas que tengan menos de 60 años. Deben ser puestas las que son mayores de 60 años. Y él da aquí las razones por qué las viudas menores de 60 no deben ser consideradas para el ministerio en la iglesia local. Y dice que se corre el riesgo de que pequen y que sean de un mal testimonio para la iglesia. Él dice en el versículo 11 que pueden cambiar de parecer respecto a su promesa de querer servir. Es decir, al momento que se sentían tristes, solas, pensaron que era buena idea comprometerse a servir en la iglesia e hicieron una promesa de servir a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Después, como son viudas jóvenes, se enamoran y entonces quieren casarse, dice Pablo. Entonces terminan quebrantando la promesa que hicieron de servir a la iglesia casándose de nuevo. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 34, Pablo dice algo al respecto en relación a las viudas. Y él dice a las mujeres mayores, perdón. Él dice acá, hay asimismo diferencia, dice, entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es ahí el conflicto. O sea, cuando una mujer ha ayudado y antes de los 60 años se compromete a servir al Señor, y ¿qué resulta? Que después se enamora, quiere volver a casarse, entonces ella tiene otro enfoque y tiene que atender a ese enfoque. Entonces va a descuidar la promesa que hizo. Esto tiene mucho que ver con aquello que dice Eclesiastés: Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Es decir, que tú sí seas sí y tú no seas no. Si te comprometiste para ser el Señor, pues sé fiel en hacerlo. Pero si no vas a cumplir, mejor no te comprometas. Entonces, para salvar esa situación, Pablo está poniendo un requisito importante. Entonces, dice, no tomen en cuenta viudas que sean menores de 60 años. Yo creo que la experiencia de Pablo en esto cuenta, y como lo dice él en el versículo 15, dice, porque ya algunas se han apartado de en pos de Satanás. O sea que hay algunas mujeres que habían prometido servir a la iglesia siendo viudas. Recordemos que en el primer siglo, por el tema
social y también el sistema político, había muchas mujeres que terminaban viudas, entonces muchas de ellas eran viudas jóvenes. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que esto también estaba afectando el testimonio de la iglesia. Esto es lo que Pablo está cuidando aquí muy críticamente, hermanos. Además dice Pablo acá que las mujeres menores de 60 años, aparte de ser activas sexualmente y que pueden volver a casarse, todavía dice tienen falta de madurez y no tienen fruto. Dice el versículo 3, ahí dice, y también aprenden a ser ociosas. Ociosas quiere decir sin fruto, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debe. Bueno, imagínense una mujer que no es madura espiritualmente, enrolada en el ministerio de ayudar en la iglesia local, pues va a tener que lidiar con muchas cosas en las que hay que guardar discreción. Entonces, si no hay madurez, ciertamente, pues las hermanitas van a ir pasando las historias de familia en familia o de reunión en reunión cuando se encuentran. Y eso es lo que Pablo está también advirtiendo. O sea, falta de madurez. Y Pablo categóricamente dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. O sea, es un dictamen del apóstol Pablo aquí. Las viudas jóvenes menores de 60 años, pues tienen todo el permiso y todo el consentimiento para casarse, volver a casarse, criar hijos y dice atender sus casas como deben para evitar de que den ocasión a la vida. Versículo 15 habla de la problemática que había, que ya estaba afectando a la iglesia. En versículo 16, Pablo termina, dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que entre tanto son. Aquí Pablo prácticamente hace una síntesis del tema y está resumiéndolo, recordando la importancia de la iglesia, pero también de los hijos, a atender responsablemente a este grupo en riesgo social que se llaman las mujeres. Bien, pasamos entonces a hablar de las conclusiones y también de las preguntas finales. Como conclusión de este estudio, nosotros debemos decir lo siguiente, hermanos. El ministerio de la restauración requiere del compromiso del líder en cuanto a amar a los hermanos y ayudarlos a fortalecerlos en su relación con el Señor, pero también ayudarlos a fortalecer las relaciones en la iglesia. Miren, hay que tener en cuidado en la iglesia de hacer las cosas bien hacia los demás, porque debemos sumar y no restar, es decir, siempre buscando el objetivo a toda costa, hasta donde sea posible, sin quebrantar la palabra de Dios, de salvar las relaciones con las personas. Para muchas personas es muy fácil cortar una relación, pero debemos ser pacientes con las personas y tener el cuidado de tratar con ellas como lo haría el Señor, hasta lograr cambiar el enfoque, que el enfoque en sus vidas cambie, tal vez de hacer las cosas que están haciendo incorrectamente y se encaminen a hacer las cosas como Dios espera. Y para eso los líderes tenemos que ser pacientes y tener una dosis alta de amor hacia los hermanos y mucha paciencia. En segundo lugar, en este estudio hemos querido decir que la responsabilidad de la iglesia es honrar a las viudas desamparadas y que los hijos, recordarle a los hijos que deben hacerse responsables por sus madres y por sus abuelas, que en algún momento tal vez ya son viudas o que en algún futuro
van a hacerlo, pues los hijos y los nietos tienen esta responsabilidad. Mire, no se lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Son responsables delante de Dios. El no hacerlo equivale a desobediencia, equivale a rebeldía. Si tú tienes tu madre y tu abuela y tú no estás cuidando de ella, pues tú estás desobedeciendo la palabra de Dios, y la palabra claramente te dice. En tercer lugar, el servicio de las mujeres en la iglesia es un llamado y un privilegio que debe ser cumplido con fidelidad para no caer en descrédito. Y eso es lo que finalmente Pablo estaba tocando respecto al tema del ministerio de las viudas en la iglesia. Voy a las preguntas y por favor, si alguno tiene alguna pregunta adicional, la comentamos. Pero pensemos en estas tres preguntas, los que están conmigo allí en el internet. Bien, la primera pregunta sería esta. ¿Quién está necesitando ser restaurado con la enseñanza de la palabra? ¿Quién, cómo lo enseña, perdón, la palabra? Yo sé de alguien, usted sabe de alguien que necesita ser restaurado, porque como dice Gálatas 6:1, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo. Miren que somos llamados todos los creyentes en general, como dice Gálatas 6:1, a ser vigilantes sobre esto. Es decir, no es a mirar para otro lado. Cuando hay una situación que hay que corregir en la iglesia, el líder, pero también los cristianos en general, somos llamados a hacer la restauración como enseña la palabra de Dios. No debemos mirar para otro lado, porque finalmente, sea cual sea el problema que el hermano tenga, va a terminar afectando a la iglesia. Y si hemos sido descuidados en esto, que miramos para otro lado, lo que estamos dejando es que el problema crezca, y después posiblemente vamos a perder al hermano, porque la situación se va a tratar demasiado tarde. Entonces yo advierto para todos en general y también para los líderes, tener cuidado sobre esto. Por eso hago esta pregunta, para que tú reflexiones, una pregunta retórica, o sea, para que tú reflexiones y pienses. Yo conozco a alguien en el ministerio de jóvenes, de prejóvenes, de mujeres, de varones que necesita ayuda, que necesita restauración, pues préstale atención a eso y atiéndelo como la palabra de Dios. La segunda pregunta es: ¿qué hermanas viudas necesitan nuestro apoyo en la iglesia? Debemos ser cuidadosos de repasar la lista que tenemos de hermanas ahorita mismo en la iglesia y saber, bueno, Señor, estamos cumpliendo con esta responsabilidad con nuestras hermanas viudas, o hemos descuidado de nuestras hermanas viudas. Así como iglesia hemos faltado a esto. Bueno, el momento para hacer la corrección es ahora que la palabra del Señor nos está hablando al respecto, y no dejar pasar la oportunidad de hacer la corrección. La tercera pregunta es: ¿qué mujeres debemos incluir en el ministerio? ¿Sí? Hay hermanas que, según lo que vimos finalmente en el estudio, califican para ser colaboradoras, ayudadoras en el ministerio de la iglesia local. Bueno, es un privilegio tomarlas en cuenta y ponerlas en la lista de mujeres que apoyan en el ministerio. Sabemos que la iglesia es siempre está necesitando de la ayuda en diferentes áreas, y siempre hay la ayuda de las hermanas mayores, es valiosa. Las hermanas pueden ayudarnos en diferentes temas que a veces a los hombres se nos hace difícil poder tratar o manejar, y hermanas maduras espiritualmente, maduras en la fe, son capaces de poder ayudar para que la salud de la iglesia esté mejor. Digo, la salud en cuanto a la situación espiritual,
y también relacional de la iglesia. Bien, voy a parar aquí para escuchar si alguien tiene alguna pregunta respecto al tema que hemos tocado en esta noche, y si alguien quiere comentar algo con relación a la pregunta que les tengo allí planteada. Bien, escuchamos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos haciendo las cosas bien como iglesia respecto a este tema que hemos tocado hoy? Estoy por creer que me dejaron nada más la fotito de ustedes ahí en la pantalla y se me fueron, ¿ah? Está buenísimo el tema. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, en verdad no tengo preguntas. Solo quería que supiera que estoy aquí jugando. No lo dejamos solos, no lo dejamos solos. No, gracias por el apoyo, muy bien. Sí, pero sobre todo me gustaría que si hay algún comentario sobre el tema para que podamos enriquecer la enseñanza. Bueno, hay bastantes mujeres que califican, o sea, hay varias mujeres, no voy a decir bastante, hay varias mujeres en la iglesia que califican dentro de esto que Pablo estaba diciendo. Bueno, una de ellas es la hermana Mercedes, bueno, la hermana Ruby, ustedes saben que ella es una mujer desamparada. Esa es una excepción de la palabra viuda. ¿Saben qué? Dice alguien que ha perdido a su esposo y que también ha quedado desamparada. En alguna manera, pues también se aplica si la mujer fue abandonada por su esposo y quedó sola y no tiene a nadie quien le ayude y califica para que la iglesia le ayude. Esa es también una consideración importante que tenemos que tener en cuenta. Sí, y hay otras hermanas que también están en esa situación. Yo no sé si ustedes recuerdan nombres, pero yo creo que revisando la lista podemos encontrar los nombres de las hermanas que califican para ser tomadas en cuenta. Califican para ser tomadas en cuenta en cuanto a estar pendientes para apoyarles, a eso me refiero. Y también califican para ser tomadas en cuenta para el ministerio. Fran, ¿eso te contestan? ¿O te dejé más enredado? Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Hola, sí soy yo. Adelante. Solamente que, por ejemplo, en este pasaje, como estabas explicando, más bien es un comentario, el ministerio de las viudas mayores de 60 años. Para mí es la primera vez que escucho acerca de este ministerio de viudas mayores de 60 años en las iglesias. Sí he sabido de mujeres maduras, ancianas, pues que sirven en iglesias y que hacen las labores de ministrar a mujeres más jóvenes, pero verlo así como
la palabra de Dios lo muestra en Primera de Timoteo y capítulo 5, pero en el versículo 9 se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años y con todos los requisitos que tiene, pues no lo había evaluado así, mucho menos ver en Tito capítulo 2, que ahí las ancianas de las que se habla están correlacionadas con las viudas de acá de Primero de Timoteo, porque ese es un pasaje que siempre se había aplicado a las esposas de los pastores, y es interesante esa relación que hiciste solamente, pues, y que como iglesia no tenemos ese ministerio. Sí, las ancianas de las que se habla en Viudas hacia la iglesia. gracias, Lucy. Las ancianas que se habla en Tito no son ancianas oficiales de la iglesia, sino ancianas en edad, y porque tienen la calificación que Pablo da en este pasaje y también la que da en Tito, porque se complementan las dos listas de requisitos. Ellas ejercían ese ministerio. Sí entiendo que en este capítulo, tal vez cuando leemos a primera vista, nos vamos con la idea de que la lista de la que se habla aquí es los requisitos para ayudarles económicamente, pero no. Pablo está tratando dos temas distintos. Sí, ahora este pasaje es un poco más claro. Y esto también abre la puerta y la oportunidad a que las hermanas mayores se puedan integrar en un ministerio, porque realmente a veces la iglesia nada más las ubica en el ministerio de oración, cuando hay otras oportunidades de servir dentro de la iglesia. Eso es, de eso se trata, precisamente porque hemos tal vez carecido del entendimiento bíblico de hacer, ampliar las responsabilidades ministeriales. Pero sí, eso es importante, tomarlo en cuenta. Arnulfo. Sí, hermano. Reinaldo. Adelante. Sí, adelante. Buenas noches. Adelante. Estaba viendo que lo que comentaste con respecto a la similitud o la ampliación del término de viuda con respecto a las mujeres abandonadas por sus esposos. ¿No crees que eso está como, yo lo siento como forzado incluir a las mujeres abandonadas con respecto pues a las viudas? Porque aquí hablan claramente de viudas de mayores de 60 y viuda es una mujer que su esposo murió, no que fue abandonada. Entonces, esto es no para polemizar, pero no te hacen una pregunta para polemizar, sino para dar mayor claridad pues a los conceptos, ¿no? ¿Cómo podríamos, o sea, siento como forzado el meter a las mujeres que han sido abandonadas por los esposos, incluirla pues en esa lista de viudas? Sí, yo creo que eso no es, es una situación que poco se ha hablado, pero sí se hace referencia a las viudas. La palabra viudas es decir, alguien que ha quedado desamparado. Puede ser por muchos motivos. Y a eso es lo que hacía referencia cuando lo mencionaba. En el primer siglo, el caso de las viudas desamparadas era cuando sus maridos iban a la guerra, morían, o alguien puede quedar en total indefensión porque fue abandonada. Su marido se desentendió de ella, no tuvo hijos tal vez, o los hijos se marcharon o murieron en la guerra, qué sé yo. Entonces, está en la iglesia, ¿quién la va a atender? ¿Quién la debe atender? Debe atenderla a la iglesia. O sea, la iglesia
como un ministerio social, pues, a atenderla. Exacto. Entonces, Con las mujeres ancianas, ministerio de mujeres, ponte. ¿Perdón? El ministerio de la mujer, o un ministerio, pues, que se encargue socialmente de ayudar a estas personas. Correcto, sí. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando digo que también esto se aplicaría, en este caso, como extensión para apoyar a esas hermanas que están necesitando o esperando ser atendidas. Sí, eso fue lo que mencioné. Voy a poner la mira de nuevo. Aquí lo tengo. Cuando dice que son los requisitos, propiamente está hablando del ministerio que ellas deben hacer. Porque dice que ellas, aparte de haber criado hijos, tienen que ser hospitalarias, tienen que ser serviciales, tienen que socorrer a los afligidos y tienen que practicar, dice, toda buena obra. Y ahí nos amplía, por supuesto, Tito 2:3-5, donde dice que deben ser reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Eso lo está diciendo de la mujer mayor enseñando a la mujer joven, de lo que debe enseñar. Entonces ahí está claramente qué serían las responsabilidades que en este caso pues, el ministerio de las mujeres mayores podría ejercer. Yo lamento que realmente en nuestra iglesia prácticamente poco hemos enfatizado esto. Y sin duda, pues es algo que hay que retomarlo según la palabra de Dios, con el ánimo de que la iglesia pues sea beneficiada y bendecida con la oportunidad de servicio de otras personas que pueden y todavía están en capacidad de poder colaborar en cualquier sea el ministerio de la iglesia. Miren, si solamente se tratara de las viudas encargándose de orar por los pastores de la iglesia, eso sería magnífico, sería importante eso, como un ministerio permanente de la iglesia. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Es solo para que me aclares una cosita. Que cuando dice puestas en la lista, entonces se refiere a mujeres que han mayores de 60 años que decidieron quedarse sin casar y que se van a dedicar a servir al Señor, por decir así, tiempo completo. Es correcto. Cuando dice ahí puesta en lista, la palabra más es enlistar, ¿verdad? O enrolar en una tarea, porque la palabra originalmente quiere decir poner bajo órdenes o la orden de alguien. Entonces, propiamente lo que Pablo está diciendo aquí es que las mujeres que sirven en la iglesia local deben ponerse bajo la responsabilidad de los ancianos para ejercer ese ministerio que ellas pueden ejercer.
Eso es propiamente lo que él está diciendo. En nuestro español lo entendemos que poner en la lista como si fuera hacer la lista de los que se van a beneficiar del apoyo económico de la iglesia, pero no es así. Ok, es que siempre habíamos estudiado ese pasaje así, entonces eso me tenía confundida. Está bien, gracias. Sí. Viuda y anciana. Bueno, podría ser y no, porque puede ser una mujer de edad, por ejemplo, como el caso de Elizabeth que se menciona en Lucas, que era una mujer de muchos años que todavía su marido le sobrevivía. Puede ser, en ese caso, una mujer de muchos años. Aquí estamos hablando de viuda, prácticamente como el término lo dice. O sea, el término viuda significa alguien que ha quedado sin su marido, pero también significa alguien que ha sido despojado o que le han robado. Fíjate lo que significa ese término. Por eso le decía a Reinaldo que el término es mucho más amplio que solamente haya perdido a su marido. Entonces, una mujer que pierde a su esposo, pues se le robó algo, perdió su marido, pero también una mujer que despojada o desamparada calificaría en este sentido. Buenas noches. Buenas noches. Se habla un poco cuando habla de en el versículo 12 En el versículo 12, ¿a qué te refieres exactamente en el versículo 12? Sí. ¿Aló? No te escucho bien. El versículo 12. ¿Qué dice? Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esa condenación es un tipo de condenación. Ok, muy bien. Esa es una buena pregunta, Roberto. Dice, incurriendo así en condenación. Bueno, no es condenación eterna, porque es una mujer cristiana. Es una condenación más bien, aquí quiere decir en censura, incurriendo en censura por haber quebrantado su primera promesa. Es a lo que se refiere el pasaje. Es el caso de que la viuda se comprometió porque quedó sola, abandonada y angustiada, pues, y llenar ese vacío. Para ella era importante involucrarse en el ministerio de la iglesia, pero ¿qué pasa? Que como es una mujer menor de 60 años, todavía ella se puede volver a enamorar, pues, digámoslo así. Y entonces esa promesa que hizo de dedicarse para colaborar y servir en el ministerio, la quebranta. Entonces lo que cae es en condenación. Cuando se cae en condenación, cae en censura, porque obviamente va a ser censurada por eso, que va a dejar un mal testimonio. Por eso Pablo está insistiendo que hay que tener cuidado con quienes se pone a servir en el ministerio, no ser tan rápido para enrolar a la gente en el ministerio, porque cuando alguien queda mal, no solamente queda mal él, sino que también queda mal la iglesia, y el testimonio de la iglesia queda mal. Entonces a eso se refiere. No tiene nada que ver con la condenación eterna. Ok, entendido. Entonces, enlistarse es casi como hacer un voto. O sea, estas viudas que han tenido testimonio prácticamente hicieron o
o hacen un voto al Señor de servir y quedar. Bueno, si lo comparas con el Antiguo Testamento, que creo que es lo que tienes en mente, yo diría que sí, pero yo lo vería más como una promesa, como dice Eclesiastés. Eclesiastés dice que cuando a Dios hace promesa, sea cual sea la promesa que tú hagas al Señor, dice, no tardes en cumplirla. Entonces, podría pensar la mujer, no, pero si yo no se lo prometí al Señor, yo se lo prometí fue al pastor de la iglesia. Para los efectos, es lo mismo, o sea, se comprometió a servir en la iglesia, se le dio el aval y entonces después se retracta porque se enamoró y entonces se casó y dejó mal el ministerio en el que estaba participando. Obviamente hay otra prioridad ya después de casada. La prioridad no es el ministerio, la prioridad debe ser su esposo y eso se entiende perfectamente bien. Por eso que Pablo está dando esta orden categórica para tener cuidado respecto a eso. Cuidar las dos partes, es decir, cuidar a las viudas de que no se comprometan tan ligeramente y cuidar también, por otra parte, el testimonio de la iglesia. Ok, ahora veo más claro el versículo 11, porque siempre me había hecho la pregunta que por qué si casarse es bueno, es la voluntad de Dios para la mujer, para el hombre que queda soltero. Aquí dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Entonces deja ver como que era algo negativo. Y yo decía, pero no puede ser, porque casarse es bueno. Ahora entiendo. Creo que quebrantan su decisión anterior. Ok. Tengo una pregunta. Cuando dicen despojadas, ¿también toman en cuenta aquellas mujeres, digamos, que no están con sus esposos por un divorcio o algo así? ¿O no? Podría suceder. Es que por eso le explicaba a Renaldo que el concepto es amplio, porque la palabra que se usa originalmente allí es una mujer que ha sido despojada, una mujer que ha quedado sola. Y eso abarca muchas situaciones, porque podría decirse que la mujer pues perdió a su esposo por muerte, perdió a su esposo por abandono, por divorcio, porque el esposo está en la cárcel, o incluso podría ser el caso de una relación polígama en que el hombre viene al Señor, se convierte y sabe que pues de ahora en adelante solamente puede tener una esposa y abandona a la otra. Inclusive eso podría ser una situación que se daba en la iglesia del primer siglo y que no debemos ser ajenos a eso, también se da en nuestro tiempo. O sea, la gente que viene a la iglesia y que se convierte al Señor pues viene del mundo. Y vienen muchas veces con relaciones muy maltrechas y acá en la iglesia pues entonces hay que darle las directrices para que se ajusten a lo que el Señor manda. Ok, gracias. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, Anabel. Con relación al versículo 9 que estaban citando, me llamó mucho la atención esa parte que dice que haya sido esposa de un solo marido, tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar de una esposa que tuvo una relación, conoció al Señor, está en la cosa del Señor y queda viuda. Ella entonces no es, en este caso, puede ser tomada en lista o sí. A ver, me hablaste muy rápido, de nuevo, para entenderte mejor. En la parte B del versículo 9 dice que haya sido esposa de un solo marido, ¿correcto? Sí, entonces, correcto. Estábamos hablando, usted estaba comentando ahorita, de una, en este caso una mujer, póngase que vino de un divorcio, conoce al Señor, él tiene una vida de servicio y queda viuda. En este caso, ella no es tomada entonces en lista, o sí, porque hace énfasis de un solo marido. Eso me llama la atención. Cuando dices que viene de un divorcio, ¿a qué te refieres? ¿Antes de su conversión o después de su conversión? Podría ser en este caso antes de su conversión o... Sí.
El pasaje no está indicando la historia, el currículo vitae de la viuda. Lo que está diciendo es que ella ha tenido el testimonio de ser fiel a su marido. Eso es básicamente lo que está diciendo. O sea, que el marido que le conoció la iglesia, ella fue fiel a ese marido. O sea, fue esposa de un solo marido. Como lo dice también de los ancianos. Muchas veces se malinterpreta y se cree que, bueno, tiene que haber sido una esposa durante toda la vida. Y por eso algunas iglesias toman una directriz de que excluyen a personas divorciadas del ministerio, perdiendo la oportunidad de que pudiesen servir en alguna manera en el ministerio de la iglesia local. Pero no es una mala interpretación del pasaje, porque el pasaje apunta más al aspecto de la fidelidad en el matrimonio. Por eso, pues, cuando dice esposa de un solo marido o dice marido de una sola mujer, el énfasis es que se ha mantenido fiel dentro de su relación con la pareja actual. Ok, listo, gracias. Ok, no sé si hay otra pregunta, sino para poder cerrar. Bueno, yo les cuento que también estoy reaprendiendo algunas cosas en este capítulo. Hay veces que uno cree que sabe algunas cosas, las da por entendido, pero cuando te metes a detallarlas, te das cuenta que hay más contenido en la palabra de Dios. Así que este fue un pasaje así para mí muy revelador en algunas cosas. Y bueno, les animo a ustedes a que sigamos el estudio el próximo viernes a la sección que nos hace falta, que es el ministerio que tiene que ver hacia los ancianos gobernantes de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer Timoteo cuando un anciano falla, cuando va a elegirse nuevos ancianos de la iglesia, etcétera, etcétera? Eso lo vamos a ver en la próxima semana. Así que bueno, de momento podemos terminar dando gracias a Dios y orando por que este tiempo haya sido de bendición. Y yo voy a cerrar con una oración. Padre bendito, gracias te damos en esta hora por abrir a nosotros este pasaje de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a reforzar, tal vez en esa área donde necesitamos como iglesia seguir aprendiendo o prestarle atención, Señor, a cosas que tal vez no estamos haciendo como iglesia, pero que están contempladas en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a tener sabiduría de accionar en la dirección correcta que tu palabra nos muestra. Bendice a los líderes, bendice a los hermanos, bendice en este caso, Señor, a las viudas, a las hermanas que en alguna manera se sienten desamparadas, oh Dios. Que no seamos nosotros responsables de que ellas sufran un desamparo mayor por no atender sus necesidades, Señor. Da sabiduría a todos para que hagamos las cosas bien, Señor. Y da a los hijos, Señor, la sensibilidad de poder tener en cuenta esta responsabilidad importante de atender a sus madres y a sus abuelas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor me los bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy y los espero entonces el otro viernes a las 7. Muchas gracias por las preguntas de todos. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Ya estamos cerca. Pronto nos veremos. Bueno, sí. Bye, saludos. Bye. Okay. Saludos. ¿Cuándo? Okay. El segundo loco, mediano. Chao.